Hay una palabra que Dios está tratando con mi vida ya desde hace mucho tiempo, y creo que es la palabra exacta el día de hoy. Yo quiero que abramos el corazón. Es Él, solo se trata de Él. Creo que todos en algún momento hemos pasado por circunstancias difíciles, ¿cierto? Adversidades, momentos que no entendemos. Hemos sentido temor, inseguridad, decepción, algunas veces frustración. Pero lo malo no es que nosotros hayamos sentido en algún momento estas cosas, sino cómo reaccionamos nosotros en el momento difícil. ¿Qué es lo que sale por nuestra boca en el momento de dificultad? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante eso que estamos viviendo, que estamos padeciendo, que estamos nosotros sintiendo, muchas veces aún en nuestro cuerpo, ¿cierto? Y es ahí donde radica la diferencia entre una persona victoriosa y una persona derrotada. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? Entonces, si nosotros estamos llenos de la palabra de Dios, si estamos llenos del Espíritu Santo, si estamos llenos del amor, si decimos que estamos llenos del poder de Dios, eso es lo que debe salir por nuestra boca en esos momentos difíciles y de turbación. ¿En quién nos estamos refugiando nosotros verdaderamente? Eso es lo que marca la diferencia, amén. Los momentos difíciles, las pruebas, las dificultades, los desafíos, como le queramos decir, siempre van a venir, pero debemos tener fe en aquel que lo puede todo, en aquel que lo vence, en aquel que puede sanar, en aquel que puede salvar, en aquel que puede libertar, en aquel que puede proveer, en aquel que puede cambiar un diagnóstico médico, en aquel que puede hacer lo sobrenatural, en aquel que puede manifestarse poderosamente. Aleluya. Él es el autor y consumador, el perfeccionador de nuestra fe. Y por eso esta enseñanza la he titulado Confianza absoluta en Dios. ¿Y qué es confiar en Dios? Confiar en Dios es depender completamente de Él. Es proclamar abiertamente que sin Él nada somos y sin Él nada podemos hacer. Yo quiero empezar con un Salmo 37:5 y dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Aleluya. Esa es una promesa que Dios nos ha dado y lo tenemos que vivir. Porque si nosotros no encomendamos nuestro camino, si no confiamos en Él, nosotros nos vamos a ver expuestos, y esas circunstancias difíciles nos van a limitar, nos van a atar y no nos van a dejar avanzar hacia lo grande que Dios quiere con nosotros. Amén. En Jeremías 17:7 bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y en Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar ¿a quién? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso cada día nosotros tenemos que andar por fe, caminar por fe, hablar con fe, amén. Pero hay algunas cosas que obstaculizan nuestra confianza en Dios. Y una de ellas es el miedo. ¿Cuántos alguna vez han sentido miedo? Pero hay una promesa y esa está en Isaías 41:10. Dice: no temas, porque yo estoy contigo.
No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque Dios quiere que nosotros vivamos confiados en Él, en que Él lo puede hacer, amén. Y otra de las cosas que obstaculiza nuestra confianza es la duda. Y en Santiago 1, del 6 al 8 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses pues quien tal haga que recibirá cosa alguna de quién. O sea que si nosotros pedimos algo, pero hay temor todavía en nuestro corazón, hay incertidumbre todavía allí, dice que no pensemos que recibiremos algo de quién, del Señor. Tenemos que permanecer confiados en su palabra, en sus promesas. Y en el 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y otra de las cosas que obstaculiza nuestra confianza en Dios es la autosuficiencia. Eso está en Proverbios 3, 5. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Porque el vivir nosotros separados de Él, el vivir nosotros sin orar, el vivir nosotros sin leer la palabra, es decirle a Dios, aunque no lo digamos o no lo profesemos por nuestra boca, que nosotros podemos vivir sin Él, que tenemos el control de nuestras vidas, ¿cierto? Que estamos bien sin Él. Pero confiar en Dios es reconocer su mano obrando en todas nuestras circunstancias, en todo momento, ¿cierto? Moldeando nuestros corazones para que refleje su sabiduría. Entonces despojémonos en esta noche, mis hermanos, del miedo, la duda y la autosuficiencia. Pero ¿cómo desarrollamos una confianza absoluta en Dios? Yo lo enumeré de esta forma. Lo primero es orando constantemente. Eso está en Primera de Tesalonicenses 5:17. Dice: orad sin cesar. Eso se lo saben, ¿cierto? Nosotros no podemos vivir sin orar, mis hermanos. Eso es vital para que cada día seamos capacitados, seamos llenos de Él y podamos afrontar cada situación, ¿cierto? Con sabiduría. Y lo segundo que pude estudiar es conociendo la palabra, escuchando la palabra constantemente. Eso está en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra ¿de quién? De Dios, porque mientras nosotros nos encontremos estudiando la palabra, meditando en ella, como les dije en un principio, eso es lo que va a salir por nuestra boca en todo momento. La palabra de Dios es la verdad que nos hace libre, es la sabiduría de Dios y está llena de grandes y poderosas promesas del cual debemos nosotros arraigarnos, agarrarnos de ella. Y lo tercero es recordar o meditar en la fidelidad de Dios. Eso está en Lamentaciones 3, del 22 al 26. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Miren qué hermoso eso. Mi porción es Jehová. ¿Cuánto pueden decir mi porción es Jehová? Digo mi alma, por tanto en él que esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le buscan. ¿Cuántos le buscan a él cada día? Aleluya. Y bueno es esperar ¿en quién? En Jehová, en silencio. Porque para sentir la presencia de Dios no necesariamente tiene que haber ruido, escándalo. A veces en lo más sencillo, en lo silencioso, cuando estamos en intimidad con Él, a solas con Él, en su presencia, y cerramos nuestros ojos y simplemente
te derramas delante de su presencia, eso es lo más hermoso que puede ocurrir con nosotros. Y sí, nos gusta y de pronto gritar y declarar la palabra y que, mejor dicho, y la alabanza esté al 100 arriba y todo, pero a veces en el silencio, en el silbido, podemos nosotros hallar esas bendiciones, hallar esa presencia de Dios, amén, que bendice nuestras vidas. Y lo cuarto que coloqué, que bendijo mi vida, es obedecer aunque no entienda. Eso está en Juan 14:15. Si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. Y muchas veces nos encontramos con situaciones que no entendemos y le preguntamos a Dios, y bueno, Señor, ¿y qué pasó con esto? ¿Y por qué esto? ¿Y ahora por qué se presenta esto? Y Dios te da una palabra y Dios nos habla, ¿cierto? Porque Él responde a aquellos que intiman con Él. Y te da una palabra y tú dices, uy, Padre, pero ¿será que hago esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué de esta manera? Pero si nosotros confiamos en esa palabra y si seguimos tal cual como Dios nos indica y obedecemos aunque no entendamos, vamos a ver los milagros sobrenaturales y más grandes que Dios tiene para nosotros. Amén. La confianza absoluta en Dios no depende de nuestras circunstancias, sino del carácter de Dios. En Salmo 125, del 1 al 2, me gusta mucho esta palabra. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre, porque Él es escudo alrededor nuestro, nuestra gloria, el que levanta nuestra cabeza. Dios nos rodea como un escudo. Y la confianza en Dios no es temporal, otorga una permanencia que trasciende la crisis. Es decir, que la confianza en Dios, aquellos que confían son firmes. La confianza en Dios debe ser eterna, a pesar de los problemas, llámese enfermedad, escasez. Eso nos permite a nosotros tener paz y esperanza en medio de la tormenta. Gozo sabiendo que Dios va a responder, aleluya, y que Él está obrando aunque no podamos ver o no podamos sentir. Y los que confían en Dios permanecen firmes, aún en tiempos difíciles, y Dios les rodea con su amor, brindando seguridad inquebrantable. Confiar en Dios, este es un pensamiento, por eso me ven que estoy como... Confiar en Dios es el fundamento de nuestra fe cristiana, ¿cierto? Porque la palabra dice que el justo por su fe vivirá. Y hoy a través de unos ejemplos que edificaron mi vida, vamos a ver esos ejemplos de fe, de constancia, de firmeza en estos hombres de Dios. Yo quiero que me acompañen a estudiar un momento de Sadrach, Mesach y Abednego. Y de ellos vamos a aprender una fe inquebrantable en Dios, enfrentando un horno ardiente con la certeza de que Dios podía librarlos. Y si aún no lo hacía, la determinación de obedecerle, ¿cierto? En Daniel 3, del 3 al 6, vamos a leer. Daniel 3, del 3 al 6. Dice, fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado.
Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Ustedes se imaginan a esos tres jóvenes en ese momento que conocieron el edicto, que conocieron lo que iba a pasar si ellos no se postraban, qué pudieron sentir en ese momento. Yo creo que, Dios mío, ellos, Padre, ayúdanos. Solamente tú nos puedes librar. Y saltamos al 15, del 15 al 30. Dice: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoréis, otra vez, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrad, Mesad y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Mira esa fe. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrad, Mesad y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrad, Mesad y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrad, Mesad y Abednego. Y estos tres varones, Sadrad, Mesad y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrad, Mesad y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrad, Mesad y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrad, Mesad y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que a su Dios. Por lo tanto, decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrad, Mesad y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrad, Mesad y Abednego en la provincia de Babilonia. A mí, de verdad que esta historia me conmovió demasiado. Sí, la he leído una y otra vez, pero cada vez que la leo, algo se mueve dentro de mí. Porque yo puedo ver en estos 3 jóvenes la confianza y la fe inquebrantable que tenían en Dios, y tanta osadía tenían que dijeron: y si no nos libra, de él viene mi recompensa, de él viene ¿qué? Mi salvación. Y algo que me llamó la atención de este pasaje
es que estuvieron dispuestos a morir por hacer lo correcto, sabiendo que su recompensa era ¿qué? Eterna. ¿Y qué pasó con Sadrach, Mesach y Abednego? Dios no los libró de que lo echaran en ese horno de fuego ardiendo, pero Él entró con ellos para protegerlos, para mostrar su poder al mundo y que ellos pudieran reconocer el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y eso va a pasar con nosotros. Tal vez Dios no nos pueda librar de esas circunstancias difíciles, pero Él caminará ahí en medio de esa circunstancia. Él va a estar con nosotros y Él te va a decir: tú puedes, porque yo estoy contigo. Tú vas a vencer, porque yo soy tu vencedor y yo voy delante de ti como poderoso gigante. Y eso fue lo que pasó con esos tres jóvenes. Dios no los libró, pero entró en medio de él, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y muchas veces nosotros como seres humanos queremos que Dios quite esas pruebas, pero esas pruebas son para llevarte a un nuevo nivel. Porque Sadrach, Mesach y Abednego no volvieron a ser los mismos y fueron reconocidos delante de todos que ellos eran íntegros y que confiaban en el Dios, el único Dios que puede librar. Y la gente va a reconocer el Dios al que tú le crees. La gente va a reconocer al Dios al que tú adoras. La gente va a reconocer al Dios que tú le sirves. Pero si tú mantienes ¿tu qué? Tu integridad. Si tú retienes tu fe. Si tú no te rindes ante las circunstancias. Porque ellos pudieron decir: yo me voy a doblar. Y luego me levanto y le digo: Señor, tú sabes que yo no quería morir. Pero ellos no hicieron eso. Ellos le dijeron a Nabucodonosor: no vale la pena hablar de eso. Yo sé en quién confío. Yo sé en quién está mi fe. No me hables más, no me amenaces más, porque 2 veces le dijo: si no te arrodillas ante esta estatua, serán echados en el horno de fuego. Pero ellos dijeron: no vale la pena. Yo confío en Dios. Y así tenemos que decirle, aunque Satanás venga a susurrarnos por la circunstancia en la que estamos pasando, que no vamos a salir de ellas, tú le vas a decir: no vale la pena hablar de eso. Dios es mi vencedor. Dios es mi sanador. Dios es mi proveedor. Dios está conmigo y me va a librar de ese horno de fuego. Aleluya. En Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Él no dijo: tú no vas a pasar por las aguas. Cuando pases, vas a pasar. Porque cuando Moisés se acercó al agua y venían atrás, ¿qué hizo él? Cuando pase por las aguas. Y se abrieron las aguas. Él está esperando que tú acciones tu fe. Él está esperando que tú te muevas hacia adelante, que avances, que no te detengas por los miedos o las amenazas de Satanás o de tus enemigos. No importa por dónde pases, no importa lo que esté aconteciendo, no importa la gran montaña que tengas al frente, nada podrá tocarte, nada podrá hacerte daño, porque tú no estás solo, yo estaré contigo. ¿Saben lo que más me impresiona? Yo no sé si ustedes no se dieron cuenta en la lectura, pero ellos entraron atados. Y cuando se asomaron, estaban libres, estaban sueltos. Porque es que la prueba por la que nosotros pasamos nos liberta. Nos liberta del miedo, nos liberta del temor, nos liberta de la vergüenza, nos liberta de la enfermedad. Nosotros entramos a la prueba tal vez atados, pero salimos ¿qué? ¡Libres! A un nuevo nivel. Aleluya. Santo Dios poderoso.
Dios lo usa para liberarte y llevarte al siguiente nivel. Lo que te acontece hoy es la plataforma para tu ascenso en tu vida espiritual y natural. Porque a través de esa prueba y esa dificultad tú podrás ayudar a otros. Y nuestro Dios será glorificado. Aleluya. Otros van a acercarse a Dios por tu testimonio. Serás promovido. No dudes, ten fe. Ahora tu respuesta tranquila pero firme y desafiante hace que Nabucodonosor se llene de ira. Porque cuando ellos le dijeron, no vale la pena hablar de eso, dice que su rostro se transformó, se llenó de ira y dijo, ahora sí, calienten ese horno más fuerte, más potente. Aleluya. Pero no te afanes, no te defiendas. Tu firmeza dependerá de tu confianza y sumisión a Dios. Ellos no le gritaron al rey, ellos no pelearon con las personas que lo iban a atar, ellos no salieron corriendo. Ellos pudieron salir corriendo, bueno, listo, me voy, pues vamos, para allá es que vamos para que no nos aten, vamos para que no nos metan al horno. Ellos no se defendieron, mis hermanos, pero Dios los libró de ese horno de fuego. Y Daniel en el foso de los leones, esto ustedes lo conocen, esto está en Daniel 6 del 4 al 12. Dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era ¿qué? Fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Que así nos encuentre siempre el enemigo cuando quiera buscar algo en nosotros, que no haya nada malo en nosotros, que puedan decir que nosotros somos fiel, que nosotros somos santos, que nosotros somos hombres y mujeres de oración, íntegros. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Se repite la historia. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Daniel no dejó de orar porque a él lo iban a echar. ¿En dónde? En el foso de los leones. Él siguió orando, él siguió adorando, él siguió clamando al Dios verdadero. No dejes de servirle a Dios porque tienes una prueba, porque estás en dificultad, porque cuando tú te sientes así oprimido, abre entonces las ventanas, adora a tu Dios, ve y arrodíllate delante de él, ve y clama delante de él, porque verás la recompensa. Aleluya. El peor error que puedes cometer es que cuando tengas una prueba o una dificultad, dejas de servirle a Dios. Y eso es algo que Dios ha tratado en mi vida. Yo intenté en algún momento de mi vida dejar ya todo y decirle, bueno, Señor, algunas cosas no salieron como yo pensaba que tenían que salir. ¿Y yo qué voy a hacer ahora predicando sobre esto y esto y esto? Y Dios empezó a obrar y a hablarme, enseñarme y a mostrarme que cada vez que nosotros estamos en los peores momentos,
Y Dios nos usa para predicarle a otros, porque da la casualidad que en el momento más difícil hay alguna persona que está pasando por una situación a veces hasta más difíciles que las nuestras. Y uno dice, Dios mío, ¿y qué le voy a decir? ¿Cómo lo voy a ayudar si yo también estoy pasando por un momento difícil? ¿Será ponerme a llorar con él aquí? Pero Dios en ese momento te usa específicamente para levantar a esa persona y que Jesús sea glorificado en él y que esa persona sea bendita. Y tú también eres bendecido con eso. Aleluya. Así que no dejes de servir, sigue fiel. Retén tu integridad en él. Porque si tú te rindes, entonces no vas a poder recibir el milagro, la recompensa de Dios. Eso es lo que quiere el enemigo, desanimarte. Y dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Dice, ¿no has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y saltamos al 16, por favor. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre, porque el rey reconocía que Daniel tenía un Dios poderoso. Aunque no lo reconocía abiertamente, él sabía que quién era el Dios de Daniel. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Y nosotros nos podemos dar cuenta que cuando se acaban las posibilidades nuestras humanas, cuando ya no hay nada más que hacer sino que confiar en Él, Dios hace grandes milagros. Porque aunque lo echaron en ese foso de los leones, Dios envió su ángel para tapar la boca de los leones. Y yo creo que él empezó a adorar, bueno, ahí no, yo creo que ahí no dice, pero yo creo que él empezó a adorar y a dar gracias y a arrodillar, a orar como él lo hacía. Y en el 19 dice, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, al Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel. Dios va a enviar un ángel, aleluya, que te va a guardar, que te va a proteger, que te va a defender. Y él cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Que él te encuentre inocente, que él te encuentre íntegro, que él te encuentre justo, santo. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y el 23 dice, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Aleluya. Y el 26 dice, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Una vez más Dios fue glorificado, aleluya, en medio de la prueba y de la dificultad de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará ¿qué? Hasta el fin. Y el 27, Él salva y libra. Mire todo lo que hace. Hasta lo puso a predicar. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder ¿de qué? De los leones. Y este Daniel prosperó. Mira, ¿hasta dónde lo llevó Dios? Prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro.
el persa. O sea, fue llevado a un nuevo nivel. Porque cuando nosotros confiamos en Él y pasamos la prueba, el desafío, entonces ya no volvemos a ser igual. Ahora subimos a un nuevo nivel de fe, de vida espiritual. Somos catapultados a un nuevo nivel. Entonces aquí podemos ver, como decíamos, no cambió sus hábitos de oración, ni miedo por el edicto. Él oró con las ventanas abiertas. Porque la oración constante es de donde radica tu valentía, fortalece tu fe. Y Daniel era tan íntegro que no encontraban falla en él. Retén tu integridad. No importa lo fuerte que el enemigo venga contra ti, mantente firme en la roca que es Cristo. Aunque vengan los vientos, los ríos, los mares y golpeen, que tu fe esté puesta en la roca de tu salvación que es Cristo. No dejes de servir a Dios por la prueba. Alaba más, lee la palabra más, predica más. Jesús calma la tormenta. Eso está ya para terminar en Marcos 4, un último pasaje. Perdón, estamos leyendo mucho, ¿cierto? Marcos 4:35. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Porque la tormenta no es solo para mostrar la autoridad y el poder de Jesús, es para revelar la fe que hay dentro de nosotros. Es para saber qué hay en nuestro corazón. Porque ellos estaban con Jesús y vieron los milagros que hacía Jesús. Pasaban más tiempo con Jesús. Pero cuando vino la tormenta, porque muchas veces nosotros creemos que porque estamos con Dios, entonces no va a haber tormenta. Ellos seguramente dijeron, bueno, aquí vamos seguro, vamos en la barca, aquí está Jesús, no va a pasar nada, vamos a dormir, tranquilos estaremos y pasamos al otro lado. Pero cuando se pone todo oscuro, pero cuando vienen esos momentos de dificultad, ¿será que Dios tiene que decirnos, es que no tenéis fe? Porque estás amedrantado, porque estás preocupado, ¿qué haces ahí amargado? Si yo estoy contigo. Y ellos dijeron, Jesús, por favor, despiértate, no tienes cuidado de nosotros. Y muchas veces nosotros le decimos así a Dios, Padre, pero ¿por qué me pasa esto? ¿No tienes cuidado de mí? Si yo te sirvo, yo te busco, yo estoy aquí contigo. Pero no sabemos que Dios en medio de la tormenta, Él está obrando. Él está orando. Nosotros lo cantamos, ¿cierto? Y nos gusta. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. ¿Y por qué no nos acordamos en los momentos difíciles de eso? Para terminar, mis hermanos, muchas veces confundimos el silencio como abandono, la demora con desinterés y la prueba como castigo. Pero el mayor milagro está en ver la mano de Dios obrando a nuestro favor en todas circunstancias. No te detengas. La palabra de Dios dice que todo obra para el bien de los que confían en ¿quién? En Jehová.
todo obra, aunque no podamos entender, aunque ahora nosotros no lo veamos así, aunque lo que nosotros estamos viendo se vea feo, se vea oscuro, no tenga salida, el mar se va a abrir, vas a matar al gigante, vas a vencer lo que está dentro de ti, eso que no te deja avanzar, eso que no te deja crecer, pero solamente confía absolutamente en Dios. Confía en sus promesas. Confía en su palabra. No te detengas, porque Dios está contigo en medio del río, en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Y tú vas a ver el milagro que estás esperando. Tú vas a ver eso con el que tú estás creyendo. Tú vas a ver eso por lo que tú estás obrando. Pero retén tu integridad. Confía en Jehová tu Dios. Adórale a Él y que Él, solamente Él, sea glorificado. ¡Aleluya! Yo quiero que te pongas sobre tus pies y ores conmigo en estos momentos. Yo quiero que le adores. Gracias, Padre, te adoramos, te amamos y bendecimos. Cierra tus ojos allí donde estás y dile: bendito tú eres, Señor. Ponemos nuestra confianza en ti, Señor. Ponemos nuestra confianza, Señor, en lo eterno. Reconocemos, Señor, que somos nada sin ti. Reconocemos, Señor, que nada podemos hacer sin ti. Que tú eres nuestro amparo fiel, Señor. Que tú eres nuestra roca, quien levanta nuestra cabeza, quien nos da la victoria. Que tú eres nuestro abogado. Porque sabemos, Señor, que tú cuidas, Señor, de nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tener una fe inquebrantable, a tener una fe osada y aguerrida, Señor. Que nuestros ojos estén puestos siempre en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que desarrollemos una confianza absoluta en Dios, porque sabemos, Señor, que en tu presencia hay plenitud de gozo. Sabemos, Señor, que tú nos has hecho, Señor, más que vencedores en Cristo Jesús. Y creemos, Señor, en tus palabras y en tus promesas. Sabemos que tú estás obrando, Señor, en nuestras vidas. Extiende, oh Dios, Señor, tu mano poderosa y transforma, Señor, lo que parece imposible. Ayúdanos a tener fe aun cuando en lo natural veamos todo oscuro y sin salida, Señor. Que sintamos tu presencia guiándonos y tu amor, Señor, rodeándonos, Señor. Somos almas necesitadas, Señor, pero reposamos sabiendo que no estamos solos, sino que tú estás con nosotros, que tú eres un Dios fiel que cumple su palabra, Señor. Te alabamos con alegría y sabemos que si confiamos en ti, tú lo harás, tú harás. Tú, Señor Padre, vas a obrar, Señor, y del milagro que estamos esperando, la salvación de nuestras casas, Señor Padre amado, Señor, la salvación de los perdidos, la salvación de nuestras familias, Señor Padre amado. Esa sanidad, Señor, se va a manifestar, Dios mío. Ese milagro, esa provisión viene, Señor, porque tú vas a hacer cosas grandes, cosas poderosas, Señor, en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia, Señor. Y no seremos avergonzados, Señor. Seremos catapultados a un nuevo nivel de fe y de vida espiritual, Señor. Y no volveremos a ser los mismos, Señor, sino que nuestras vidas serán transformadas